En esta nueva semana que vamos a comenzar a estudiar en este día domingo, vamos a hablar del tema expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y Pastor Aniperla, creo que esta semana vamos a aprender un concepto que tal vez no es muy habitual en nuestra mente, no lo pensamos mucho que es eso, expiación horizontal. Casi siempre pensamos en la expiación en un asunto vertical. Pero esta semana vamos a descubrir algunas cosas que creo nos van a ayudar muchísimo y nos van a confrontar con cómo estamos cumpliendo el papel que Dios quiere que cumplamos como iglesia. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio de hoy. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por tu palabra que nos desafía a vivir a la altura del gran llamado que tú nos has hecho, de lo que tú has logrado en nuestro favor. Gracias por tus misericordias. Ayúdanos a vivir de esa manera en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy nos toca hablar de acercados en Cristo. Y vamos a ir directo al texto, pastor, porque me llamó mucho la atención cómo comienza el apóstol Pablo estos versículos que vamos a leer para la sección que tocará estudiar durante esta semana. Pues al leerlos me hizo recordar los primeros versículos de Efesios 2. Y ya vamos a ver por qué. Dicen los versos que vamos a leer en este momento, 11 y 12. Efesios 2, versos 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados sin circuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pastor, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué parece que a Pablo le gusta recordar en otro tiempo, en el pasado? Ya habíamos abordado un poco esa idea la semana pasada, pero creo que ahora que está queriendo abordar otro tema el apóstol Pablo, es importante destacar que vuelve otra vez a recordar el pasado de ellos. Exactamente, y creo que hay algunos propósitos o motivos que tenía el apóstol Pablo. Creo que aquí vale la pena volver a repasar, a recordar también el principio de esta carta. Allá en el capítulo 1, Pablo hablaba del gran plan de salvación y luego cómo se ha manifestado a través de la muerte de Jesucristo. Pero ¿por qué es importante recordar eso? Porque Dios pudo haber hecho un plan y Dios tenía un plan y lo hizo, pero si aplica en la vida de una persona, cuando esta persona se da cuenta y esta persona llega a la existencia. Sí. O sea, el plan estaba ahí, pero yo me doy cuenta hasta que yo existo, hasta que yo estoy. Por eso es que el apóstol Pablo lo pone en esa manera. Luego, él había abordado el tema en los primeros versículos del capítulo 2, había abordado la situación del ser humano, cómo estábamos alejados, cómo estábamos perdidos, y ahora la reconciliación que viene a través de Cristo Jesús. Y ahí teníamos esa frase famosa la semana pasada, pero Dios. Pero ahora hay otro pero. Y entonces el apóstol Pablo va a comparar la reconciliación del hombre con Dios, que ahora tiene que verse efectiva entre los seres humanos. Y ese es el tema que tenemos esta semana, porque Él les dice, acordaos en otro tiempo los gentiles, pero ya no les está hablando de los pecados específicamente, les dice, ustedes estaban sin Cristo, sin esperanza, estaban separados. Y el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ahora hay otro pero, allá era pero Dios, hoy es pero ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está haciendo es lo siguiente. Él primero trató el tema, lo que podríamos llamar de la salvación, y una vez ha tratado el tema de la salvación, la enseñanza de la salvación, ahora me conduce al tema de la iglesia. Amén. Notemos esto bien importante. Si quisiéramos usar palabras así teológicas que definen esto, de la soteriología, que es la salvación, es la ciencia que estudia la salvación, pasamos a la eclesiología, o sea, de la doctrina de la salvación,
pasamos a la doctrina de la iglesia. Una me lleva a la otra. Si yo me quedo solo en la cristología, entonces, y yo digo, no, yo tengo mi relación con Dios, ya hemos abordado eso en ocasiones anteriores, Claro. pero no me hablen de esa gente. Allí tenemos un problema, porque la cristología, lo que Cristo ha hecho, es un modelo que me lleva para ver cómo la iglesia debe comportarse. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a estudiar esta semana, el efecto de lo que Cristo ha hecho, cómo se ve reflejado en nuestras relaciones. Ahora para nosotros, en aquel tiempo había un gran problema, judíos, gentiles. Gentiles, sí. Y ahora, pastor, a propósito de eso, la expresión de Pablo acá en el texto, cuando dice que eran llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, este llamado incircuncisión, esta forma de expresarse de los judíos para todo lo que no estuviera en su círculo, era de alguna manera algo peyorativo, era algo como decir, ustedes definitivamente no pueden ser considerados en la misma categoría que nosotros. Ahora, esto era un gran problema. Nosotros actualmente no tenemos idea de los grandes esfuerzos que el apóstol Pablo hizo para unir, si le podemos llamar, a estas dos facciones. Y esto, quiero decirlo así claramente, cuando hay división y tratar de unir, eso desgasta. El apóstol Pablo se la pasó toda su vida yendo a las iglesias, predicando, escribiéndole cartas, porque ahí está Gálatas, ahí tratan los temas similares a esto que estamos hablando. Y bueno, él se la pasó en esto porque él veía la gran necesidad que ahora hubiera unidad en el cuerpo de Cristo, porque los judíos tenían un problema. Ellos, es cierto que tenían el llamado de Dios, es cierto en la Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos textos donde Dios habla al pueblo judío como algo especial, peculiar, único en la tierra. Dios les dice, mira, ustedes los escogí, pero todo eso ellos lo tomaron, ese privilegio, pero no tomaron la responsabilidad del privilegio. Los judíos debían ser un espejo, debían reflejar el amor de Dios a otros, debían ser un canal. Las bendiciones que llegaban a ellos tenían que fluir al mundo, pero ellos no se encerraron, a tal punto que todas esas ventajas espirituales, llamémoslas, ellos las usaron para enorgullecerse y para tratar de rebajar a las demás personas que no estaban en eso. Ellos mismos se burlaban de los gentiles y decían, ustedes son incircuncisos, o sea, ustedes no tienen esta señal, ustedes están fuera, están perdidos, ustedes son nada. Los gentiles, por su parte, respondían a la burla de los judíos con otra burla, haciendo ver que la circuncisión pues no era nada, y también aprovechaban para burlarse, porque recordemos que era la señal del pacto que Dios había establecido desde Abraham. Ahora bien, el problema de los judíos es que se concentraron en la circuncisión solo como algo físico, nada más. Y Dios repetidamente les dice, miren, no es un asunto externo, es un asunto del corazón. Si ustedes hacen lo externo, pero en el corazón no pasó nada, no sirve. No sirve. Como una persona hoy podría ser bautizada, pero si en el corazón no ha pasado nada, no hay una creencia verdadera, entonces lo externo no sirve. Pero ese es el problema que tenían nuestros hermanos judíos cristianos, que ya habían aceptado en ese tiempo el Evangelio. Y ahora, pastor, para finalizar la reflexión de hoy, porque esta es como introductoria, van a venir varios temas un poquito más profundos. No es que este no sea profundo, sino que ahora cuando Dios dice, pero, en el verso 13 que usted destacaba, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pastor, ¿qué debería decirnos a nosotros como cristianos sobre cómo podemos manifestar este propósito de Dios al acercarnos a otras personas y al reunirnos en la iglesia de Cristo? Bueno, lo vuelvo a repetir, lo que Cristo ha hecho coloca para nosotros un ejemplo en primer lugar, porque recordemos, si yo estaba perdido y Él se acercó a mí, si yo no era digno, pero Él se acercó, Él me rescató por su gracia, lo mismo tiene que ser de mi persona hacia otras personas. Yo creo que tenemos el modelo en Cristo, pero a la vez lo que Cristo hizo abre la puerta, y lo vamos a estudiar
más claramente esta semana para que haya la capacidad de poder vivir a la altura de ese llamado y de ese cometido. Definitivamente, y lo vuelvo a repetir, mi soteriología, mi cristología, porque creo que mencioné también esa palabra, Sí, además. mi cristología, mi soteriología, o sea, tanto el estudio de lo que Cristo es, hizo, su persona, su obra, y el estudio de la salvación me tienen que conducir a una correcta comprensión de lo que es entonces la iglesia. La iglesia no la puedo separar, no puedo separar ambas cosas porque una me lleva a la otra en el sentido que si yo acepto la salvación de Cristo, yo tengo que aceptar los resultados de la salvación y uno de esos resultados va a ser que ahora estamos unidos, como dice la palabra de nuestro Dios, estamos acercados unos a otros por la sangre de Jesucristo. Entonces, pastor, ore por nosotros para que podamos tener ese deseo de unirnos a Cristo en primer lugar, que eso ya se ha destacado antes, y también ahora unos a otros, que pueda surgir en nuestro corazón el reconocimiento de que estábamos lejos, pero ahora en Cristo podemos hacer algo nuevo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu salvación. Gracias te damos también por tu iglesia, que es el lugar donde todos, no importa nuestro origen, podemos encontrarnos al mismo nivel. Bendícenos y ayúdanos a comenzar a disfrutar ya de las bendiciones que han sido puestas a nuestro alcance por la sangre de Jesucristo. En ese nombre precioso, el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.